Hoy vamos a hablar de un lugar muy singular de Málaga, un lugar que ya en el año 2012 fue declarado como bien de interés cultural para los malagueños. Además es un lugar de los más bonitos que tiene Málaga y paradójicamente son muchos los malagueños que aún no conocen este espacio. Me estoy refiriendo al cementerio anglicano de Sant Jordi. Este capítulo quiero dedicárselo a título póstumo a la que fuera mi buena amiga Marjorie Grace Hutchinson, una mujer que luchó mucho para que este cementerio fuera restaurado y luciera como hoy lo hace en la actualidad. Para hablar del cementerio anglicano de Sant Jordi, el cementerio inglés, lo primero que tenemos es que trasladarnos a aquella Málaga del siglo XIX, una Málaga que recibía a una gran cantidad de personas que eran de otros países. Podíamos cruzarnos con un negro africano, lo mismo que un rubio danés, o un eriático inglés, o un francés, un italiano, o cualquier persona de otra parte del mundo. Muchos de ellos tenían una cosa en común, y es que eran protestantes. ¿Y qué pasaba cuando un protestante moría en suelo español que era pues eminentemente católico? Pues que no había dónde enterrarlos. No había dónde enterrarlos porque existía la costumbre, hasta hace bien poco, de que un protestante no podía ser enterrado en suelo católico en el cementerio. Entonces, ¿qué se hacía con estos cadáveres de extranjeros protestantes? Pues los extranjeros que se instalaban en Málaga tenían como costumbre y prioridad el comprarse una villa en las afueras de Málaga con una especie de terreno, y aquel terreno les servía para poder instalar un pequeño cementerio clandestino donde enterrar a sus allegados, y también enterraban pues algunos amigos que venían, que eran pues de otro nivel social, eran personas un poco más importantes, y le solían hacer el honor de enterrarlos con ellos en sus pequeños cementerios. Pero ¿qué pasaba con el extranjero que estaba de paso, que era por ejemplo un marinero, que era un comerciante que, bueno, de poca monta, y que era protestante y moría? Pues entonces estas personas tenían un verdadero problema, porque no se les dejaba enterrar, como ya hemos dicho, en los cementerios, en los campos santos, por ser protestantes. Y el protocolo que se hacía con estas personas era el siguiente: cuando un protestante moría en Málaga, se le liaba en una sábana y después con unas cuerdas se le amarraba alrededor, y por la noche, guiados por un candil, lo llevaban a una playa apartada donde le daban sepultura. Eso era cuando había en Málaga playas apartadas y solitarias, porque hoy no hay ni playas apartadas y mucho menos están solitarias. Entonces la manera de enterramiento era muy curiosa, porque no se enterraban de manera horizontal, sino que se hacía de manera vertical. Hacían un hoyo profundo, metían al cadáver de pie, mirando hacia el horizonte. Dicen la gente que era para que vieran su lugar de origen cuando fueran enterrados. Eso es pura tontería, pero lo enterraban de pie. Y esto se hacía porque con las avenidas de estos temporales que normalmente sacuden de vez en cuando a Málaga, pues si lo enterraban horizontalmente era más fácil que la arena
descubriera el cadáver. De esta manera, al estar vertical, el cadáver pues no era tan fácil que saliera a la superficie. Ese era el origen. Esto llevó a muchos a protestar, porque cuando venían aquellas mareas, aquellos ponientes tan fuertes que algunas veces azotan a Málaga, pues se suelen llevar de las playas la arena, aunque luego vuelven a reponerse, y al llevarse la arena, pues estos cadáveres en muchos casos quedaban al descubierto. ¿Y qué pasaba? Pues que las alimañas de los campos cercanos, los perros, los otros animales, atacaban aquellos restos, y era muy común ver los restos esparcidos por la playa. Eso llevó a protestar no solamente a los extranjeros, sino también a los malagueños, que aquellos pues como que no les gustaban para nada. Un viajero inglés, Mr. Richard Ford, un hombre pues que escribió mucho sobre Málaga, y muchas veces pues desacertadamente, pero en este caso escribió sobre cómo eran los enterramientos en Málaga con cierta claridad. Esto que escribió decía así: visítese el cementerio protestante, y no porque sea una agradable meta para el viajero, sino porque fue el primero permitido aquí en nuestro tiempo para el reposo de carroñas heréticas, que solían ser enterradas en las arenas del mar como perros muertos, y más allá de la zona de poca profundidad, e incluso esta concesión ofendía a los pescadores ortodoxos, que temían que los lenguados se infestasen. Como verán, explica muy bien cómo eran aquellos enterramientos. Alarmado por todo esto y bastante disgustado, porque no era de buen plato el ver cómo se enterraban a sus compatriotas, el cónsul británico Mr. William Mars, al que llamaban también el Pomposo, protestaba mucho por estos enterramientos, porque no solamente eran horriblemente enterrados estos cadáveres, sino que encima muchas veces vertían basuras encima de estos enterramientos. Entonces Mr. William Mars empezó una cruzada, y pidió a las autoridades de entonces del reinado de que en Málaga se construyera un cementerio para albergar los cuerpos de los protestantes. Él alegó que en los tratados de amistad y comercio que había entre España e Inglaterra, pues se decía algo, pues que bueno, había un resquicio ahí por el que él se podía agarrar para que se pudiera hacer este cementerio, y finalmente lo consiguió. Este cementerio empezó a construirse en el año 1830, en el año 1831 ya estaba construido y se inauguró para satisfacción de todos los protestantes e incluso de los malagueños. Este fue el primer cementerio inglés, como le decimos en Málaga, que se construyó en España. Luego vinieron otros. Este cementerio se construyó en lo que primero se llamó el Camino de Vélez, luego la Avenida de Pries y hoy pues el Paseo de Redín, y más concretamente junto a lo que se conoce como la Cañada de los Ingleses. Las primeras tumbas que se colocaron en este cementerio fueron muy sencillas, y como no tenían lápidas y tal, pues la cubrieron con unas conchas marinas que pintaban de blanco. Esas conchas marinas nosotros en Málaga las llamamos corrucos.
Entonces, en el patio alto del cementerio inglés vemos que hay una serie de tumbas que están todas cubiertas aún con estas conchas marinas. Se da un caso muy curioso, y fue que en el año 831 fue el año en que, por orden de Fernando VII, fueron fusilados luchadores por las libertades españolas en favor de la Constitución, como fue Torrijos y sus compañeros. Estos, al ser fusilados, curiosamente, lo trasladaron al cementerio de San Miguel, pero de una manera indigna, puesto que fueron cargados sus cadáveres sobre carros de basura, y todos fueron enterrados en el cementerio de San Miguel, excepto uno, que era el joven Robert Boy, el natural de Londonderry, era irlandés, protestante, y por eso no fue enterrado en el cementerio. Cuando todos los cadáveres pasaron, los que fueron enterrados en el cementerio de San Miguel, fueron pasados a la Plaza de la Merced, cuando se construyó aquel obelisco que hoy podemos ver en su honor, y están enterrados allí en la cripta, al único que no trasladaron fue a Robert Boy, que se quedó en su tumba del cementerio inglés. Pero curiosamente se da una circunstancia, y es que la lápida se puso prácticamente encima de la tumba sobre la pared, en la tumba de Robert Boy, pero está en medio de dos tumbas, y al día de hoy pues se desconoce cuál de las dos tumbas verdaderamente pertenece a Robert Boy. Pero bueno, eso es insignificante. En este cementerio se han enterrado a muchas personas muy ilustres, y otras, como por ejemplo los marineros de la malograda fragata Gneisenau, que naufragó en Málaga, y que tan buen nombre nos dio a los malagueños por nuestros actos heroicos, que bueno, pues muchos malagueños se echaron a la mar para salvar a aquellos marineros, incluso a costa de su propia vida, y luego acogieron a todos estos marineros, los que se habían salvado, en sus propias casas, dándole alimento, cobijo y todo lo que necesitaron. Aquello nos llevó a que en nuestro escudo de la ciudad, doña Isabel II proclamara a Málaga con el lema de muy hospitalaria ciudad, y verdaderamente lo es. También hay otros enterramientos, hay muchos enterramientos muy importantes y muy curiosos. Ahí podemos ver, por ejemplo, la tumba de Gerald Brennan, aunque hay que decir que la fecha está mal colocada, porque dicen que la tumba dice que falleció en enero y fue en febrero. Hay un error en la tumba. También tenemos a la pareja muy querida por mí, como fueron Gamel Borthey, aunque yo no los conociera, pero Gamel Borthey y Gerald Brennan, que fueron, bueno, conocemos más a Gerald Brennan por su obra literaria, pero también Gamel Borthey, la esposa de Gerald Brennan, fue una gran escritora y una gran persona, y están los dos también enterrados allí. Hay otros muchos más que sería muy prolijo de ir nombrándolos unos a otros. Por Málaga pasó en aquella época, en 1800, en la segunda mitad de 1800, del siglo XIX, pasó por aquí el escritor, autor de muchos cuentos muy famosos, como fue Hans Christian Andersen, y dejó un texto muy bonito que ahora paso a leerlo. El texto dice así: deambulé en un pequeño paraíso, en un jardín adorable. Habían setos de mirtos con suficientes flores como para 1000 coronas de novias. Matas de geráneos que se erguían alrededor de las tumbas, las cuales tenían inscripciones en danés, nórdico. Pudiéramos decir que eran en honor a hombres del norte. Se podía leer
en inglés, alemán, holandés, etc. Los arcillos de las pacionarias descendían sobre muchas lápidas. Los pimenteros hacían ondear sus inclinadas ramas en medio de este lugar de reposo. Aquí había una palmera, allí un gomero, y en el centro de toda esta vegetación había una atractiva casita en la que se podían tomar refrescos. En ella jugaban hermosos niños de alegres ojos. Todo el cementerio estaba rodeado de un seto de cactus salvaje, sobre el que uno podía admirar el ancho y ondeante mar. Esta fue un texto que dedicó Hans Christian Andersen a este cementerio inglés. Bien, en la actualidad hoy pues como que no se están enterrando, no se están haciendo inhumaciones en este cementerio, y sí podemos ver que aunque es un cementerio anglicano, hay tumbas pues además de protestantes, pues de cristianos, musulmanes y judíos. Como verán, es un lugar muy interesante que debéis todos de visitar. No es un cementerio al uso, sino un cementerio que invita al paseo y a la contemplación. Muchas gracias a todos y no olviden de darle al like y sobre todo darle a suscribirse o suscribir, que es una de las pocas cosas gratis que nos quedan, y que eso pues me ayuda a que podamos seguir grabando estos programas. Muchas gracias y hasta la semana que viene.